Acá desgraciadamente no quedaban prácticamente pueblos originarios. Por tanto, para nosotros sería muy difícil compararnos con Bolivia, con Perú, donde hay una fuente impronta ancestral. Claro. Acá eran tribus primitivas que fueron barridas con la conquista. Capaz que lo más organizado eran los guaraníes, porque la nación guaraní nacía en Uruguay, pasaba por Brasil, Paraguay, muere en Bolivia, pero fueron subsumidos en la conquista e incluso barridos específicamente. Entonces, diría que el porcentaje más alto de población uruguaya desciende de migrantes, desciende de los barcos, ¿no? Como solemos decir, sobre todo de las migraciones españolas e italianas y después un poco centroeuropeas. Y si bien acá hubo población esclava africana traída de las costas africanas, como nunca no hubo, sino fue un país esencialmente ganadero, y el tipo de trabajo rural era ese, no hubo grandes cultivos ni recolecciones, esos migrantes, esos esclavos africanos que vinieron fueron para el servicio doméstico y demás, y tempranamente fueron liberados. Esa población de todos modos quedó con un hándicap negativo, en el sentido que bueno, la inclusión vino cuando aparecieron gobiernos de otro signo. Y todavía es una cuestión cultural, ¿no? Hay que así que el uruguayo tiene una enorme nostalgia porque esos migrantes, no había ni Twitter ni nada de las cosas que hay ahora, entonces el inmigrante cortaba lazos con sus raíces. Por eso en el Río de la Plata, esto vale para Argentina también, sobre todo las provincias centrales, somos tangueros, nostálgicos, y llevamos un poco esa tristeza del migrante, ¿no? Que creo que es parte de la idiosincrasia. También esos migrantes trajeron los oficios, trajeron las ideas políticas, y las primeras organizaciones sindicales aparecieron de la mano de ellos, de los anarquistas, de los socialistas, y la prueba está que tanto en Buenos Aires como en Montevideo, a principios del siglo XX, cuando se celebraba un 1 de mayo, se hacía en varios idiomas. Entonces, eso generó una modalidad. De todos modos, es un país que tuvo figuras muy interesantes, como la de José Artigas, que es un federalista. Él soñaba con lo que hoy llamamos patria grande, es decir, una federación de provincias sudamericanas. Y en realidad él jamás soñó un Uruguay independiente. Él hablaba de la provincia oriental, del Uruguay, federada con Corrientes, con Entre Ríos, etcétera, con el resto. Él hizo, hay 2 manifiestos muy importantes, o 2 o 3 en su pensamiento político, no solo esto del federalismo, que es casi, diría, el fundador del federalismo, sino que él hizo un reglamento de tierras que tiene mucho que ver con esto que surgió después del Instituto Colonización, donde, debo destacar porque parece que hay temas que son novedades, él planteaba en uno de los artículos del reglamento que había que darle tierra a mujeres viudas que tuvieran hijos. Ya privilegiaba, en cierto modo, en esos años, estamos hablando de 1815. Hizo un reglamento de aduanas para poder que el producto uruguayo, él hablaba de los ponchos tucumanos y de distintos productos, pudieran competir dentro de las provincias federadas y desarrollar la parte industrial. Y después, cuando manda a sus diputados al Congreso en Buenos Aires, iban con normas claras en estos sentidos. Eso todo después, bueno, por devenir de la historia, ese proyecto fracasa y Artigas muere exilado, autoexilado
en Paraguay. Pero después con el siglo XX, cuando terminan las luchas internas, aparece la figura de José Valle de Ordóñez, que es otra figura de enorme estatura y que en realidad el Uruguay no se conoce, pero en realidad es uno de los primeros socialdemócratas de la historia. Entonces trabajó por los derechos del trabajador, porque se pudieran sindicalizar. Él decía que el sindicato era el abogado defensor de los trabajadores, la ley de 8 horas, el voto para la mujer, el divorcio por solo voluntad de la mujer. Se desesperaba porque las familias mandaran a las mujeres a estudiar y él hizo una cosa que es muy beneficiosa hasta el día de hoy: separó la Iglesia del Estado. Este es el país más laico de toda América y se profundizaron los valores republicanos. Así todos nosotros, porque somos parte de una globalidad, tuvimos 2 dictaduras en Uruguay, una muy corta, pero otra muy larga en el marco de la imposición del neoliberalismo, el plan Cóndor y todas esas cosas. Pero eso generó una impronta. Claro. Ese Estado que se ocupaba de los ciudadanos, un Estado protector, como dicen algunos, fue una época que dejó una impronta en el Uruguay. Él le daba mucha importancia a lo que llamaba el club político, es un lugar donde se discutía de política, y a la prensa, que en ese momento era fundamentalmente escrita, y trataba que el valor de un diario fuera muy barato, para que fuera muy masivo. Claro. Bueno, él escribía terribles editoriales en un diario que tenía, que si las leemos hoy, vigentes. Bueno, no sé, sobre la Iglesia Católica la cosa que decía, pero veremos. En definitiva, eso conformó el carácter uruguayo. Sí, acá, este es un país republicano, que tiene una forma de hacer política bastante respetuosa, aunque desgraciadamente la globalización inserta modalidades y cosas que no son buenas, y todos los mecanismos de internet y esos, y muy previsible, porque acá, por ejemplo, no se puede poner una fecha de una elección a gusto de un poder ejecutivo, eso ni por las tapas. En Uruguay ya está fijado tal día y todo por Constitución, y si se va a adelantar algo tiene que ser por una mayoría especial, con una discusión, claro, reformulación del texto constitucional, es complicadísimo. Y primero hubo un gobierno colegiado, pero por distintas razones eso no funcionó. Se fue un gobierno más presidencialista, pero con una representación proporcional muy fuerte. Y acá, si falta el presidente, ya se sabe que va el vice. Y si falta el vice, se sabe que va el senador más votado del partido más votado. Y si falta ese, el segundo. Así, acá no nos vamos a quedar jamás sin mando, porque está todo previsto de lejos, ¿no? Estamos en el siglo de la ciencia, de la tecnología, así que esto es un tema político crucial. Y es verdad que algunos científicos, los que crearon la bomba atómica, entre otros, después ingenuamente la crearon y después se dieron cuenta del uso terrible que se les dio cuando cayeron esas bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. Quiere decir que la ciencia no puede ser neutral. Hay una orientación en qué se investiga, y hay un uso después ético de la ciencia. Entonces, por eso la política se tiene que implicar con la ciencia y también tiene que proveer recursos. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo, nos falta una montaña para llegar a independencia total. En un país de las dimensiones de Uruguay no sé si podemos tener, pero sí podríamos avanzar mucho más y también ir a coordinación con países más la región. Sí, de la región o más parejos con nosotros, ¿no? Claro.
Pero bueno, hoy los dueños de la ciencia son otros. Desgraciadamente, hoy, en este momento, tenemos un UNASUR y un Mercosur con problemas. Así que hay que cuidar las herramientas porque son difíciles de construir y esperar que pase el chaparrón. Claro, claro. Porque siempre que llovió paró, así que somos optimistas, pero mientras esté el chaparrón lo veo muy difícil. Yo creo que debemos rescatar aquello de la Revolución Francesa, del manifiesto de los iguales, que decían iguales hasta debajo del techo del hogar. Eso que hoy parece una novedad, es viejo, solo que hay que ponerlo en práctica. Y también me gusta una máxima de los Aymara, y capaz que todo se lo va a explicar mucho mejor que yo, Evo Morales, que dicen que pobre es el que no tiene comunidad. Entonces el valor de la comunidad como valor real, y no tanto tienes, tanto eres, que es el valor del consumo y de la sociedad que nos plantea. Entonces yo creo que esas dos cosas, la igualdad y la comunidad, son las bases para que la sociedad funcione. Claro, sí. Porque glorias y miserias puede haber en una misma persona. Jean-Marie Remar, que tiene unos libros escritos sobre las guerras mundiales, y él dice que en una trinchera se conoce al ser humano desnudo, porque es una situación extrema. Yo tomo muchas veces esa frase y digo que en una cárcel se conoce al ser humano desnudo también. Entonces, por los periodos que vivimos en dictadura, entonces uno ve cosas gloriosas y a veces pequeñas miserias, pero el ser humano es algo, es una cosa absolutamente imperfecta, pero que funciona mejor si está en colectivo, porque la presión de la comunidad, del colectivo, lo ayuda al ser humano sobre la individualidad. Lo que pasa es que esta civilización globalizada y de Internet prohija no solo el hacer la tuya, sino en la mirada individual de la persona. Cada vez que alguien, yo no soy de ese mundo, aclaro, pero sobre todo por la edad que tengo, pero cada vez que frente a algo pone me gusta, es mío, yo, no sé si al de al lado le gusta. Nadie se pregunta, ¿nos gustará? No, eso no cabe en la cultura de Internet. Y eso genera una cultura hacia adentro que es muy peligrosa. Bueno, yo tempranamente me zambullí en la vida, para bien o para mal, y traté de vivir al mango, y creo que lo mejor es vivir al mango, comprometerse con algo. Todo el mundo se puede comprometer con algo. Yo no digo que la gente se comprometa todo con lo mismo, pero todos nos podemos comprometer con algo y poner nuestra vida al servicio de una causa, porque si no, nada nos diferencia del resto de la creación, ¿no? ¿Ha disfrutado usted entonces? Sí, yo hago las cosas que hago y a veces peno en lo que hago, pero nadie me obliga. Claro. Voluntariamente y porque lo siento, me sale de adentro. Es lo que siente, sí. Y respecto de algunos dolores, algún dolor por algo que no haya hecho, porque le dolió, ¿no? Bueno, que no haya hecho es más lo que no he hecho que lo que he podido hacer. Aunque tengo 72 años sobre este mundo, pero eso va a pasar siempre, porque siempre es más lo que se puede hacer que lo he hecho siempre. Eso es casi una ley. Pero eso no debe acobardar a nadie, así que eso no me preocupa demasiado decir. Creo que para mí lo mejor sería que me recordaban por cosas hechas. Claro. O por ser una buena persona o por cosas así. Claro. Simples, que creo que es lo más importante. Ahora bien, a uno le duele el pueblo uruguayo, que todavía no hemos podido lograr que esté totalmente integrado a una sociedad que pueda estar más cerca de esa pública felicidad. También nos duele América y nos duele mucho en estos momentos
las realidades de algunos países y otras cosas que vemos con en el mundo, porque no hay grandes guerras como en el 14 o el 39, pero hay conflictos que sumados son mucho peores. Sí. Que las guerras mundiales. Está todo el tema de los nacionalismos, de los fanatismos que han aparecido religiosos, son peligrosísimos. Es decir que yo creo que uno tiene que conmoverse por las cosas del mundo y desde su pequeño lugar tratar de dejar siempre el granito de arena. Pero no puede pasar indiferente porque está lejos. Claro. Y más en un momento en que las comunicaciones nos presentan al mundo en tiempo real. Claro. ¿No? Claro. Es decir, eso terrible que veamos cómo sale un misil de un barco, después no vemos lo que vemos después, el picadillo que quedó, pero la situación del momento, que debe ser terrible, no la veo. Claro. Pero y esa crueldad de que con un botón alguien que, porque por lo menos los antiguos iban a una batalla y se jugaban la ropa. Pero ahora nada, es todo aséptico. Estarán tomando Coca-Cola con una hamburguesa y apretan el botón. ¿Qué pasa del otro lado? Es crudísimo. Yo creo que uno tiene que estar motivado por la causa por la que vive. Eso es parte importante de la felicidad, ¿no? Estar motivado, y por eso conozco gente que estuvo motivado hasta medio minuto antes de morirse, porque siempre estuvo haciendo cosas por esa comunidad. Entonces, esa gente gloriosa. Claro. Y que creo que ha sido feliz, aunque si uno describe la vida, de repente pasó muchísimas penurias, pero eso es otra parte del asunto, ¿no? Claro. Y cuando hablo de la felicidad pública, pienso en que la comunidad tiene que tener ese sentimiento compartido, ¿no? Es decir, determinadas tareas de voluntariado, de reacciones que tienen las poblaciones cuando suceden determinados hechos, dejan después un marco de satisfacción colectiva que es impagable. Claro. Y yo creo que hay que trabajar para que esa sea la tónica cotidiana. Claro. Yo tuve la suerte de tener un tío, un hermano de mi madre, que fue el que me inició en la lectura. Y el gusto por la lectura. Bueno. Entonces él vivía en Campaña, tenía una enorme biblioteca, y a los sobrinos siempre nos hacía una trampa en la que nosotros caíamos, que íbamos a buscar, no había luz eléctrica, con un farolito de querosene por los estantes, él nos recomendaba libros, y a veces se salteaba uno y decía, no, no, todavía no, porque son chicos. Sabía que lo íbamos a buscar y lo íbamos a leer. Entonces nos hizo leer lo que quiso. Entonces yo se lo agradezco a esta altura de la vida, él está ya fallecido, el gusto por la lectura, la amplitud de autores, el poder leer cualquier cosa, poder entender un texto y poder ser crítico con un texto. Es algo que me ha servido muchísimo en la vida.